Buenas tardes, hermanos, un gusto poder saludarles una vez más desde este lugar. Quería decirles que preferiría hacerlo de otra forma, pero usted sabe, esta cuarentena que tenemos que cumplirla, por favor, es por el bien suyo, por el bien mío. Tenemos que cumplir con esta cuarentena, con esta aislación. Me cuesta, a todo el mundo nos cuesta, especialmente los que no trabajan y que por alguna razón o trabajan de la casa y trabajan con los chicos. A mí, a todos nos complica la historia, este, pero es mejor la salud, hermanos, que andar exponiéndose. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Hace unas semanas atrás hablaba sobre la lepra, que el recomendación en Levítico de cómo teníamos que aislarnos cuando alguien había con lepra, y el mismo Dios podía curar la lepra, pero simplemente daba recomendaciones de cómo tener que cuidarnos, y en este caso, bueno, no es lepra, es este virus, el COVID-19, que tenemos que cuidarnos, proteger. Póngase máscaras, lávese las manos con agua y jabón, lávese, desinféctese cada vez que llega a su casa y sabe que anduvo en algún lugar. Cuídese, mi hermano, por favor, cuídese, como dicen ahora, be safe, ¿no? Prefiero el sistema o el método de conferencia de San Juan. Usted sabe que San Juan en la segunda y la tercera carta hablaba y decía que tenía que arreglar varias cosas, pero que lo va a hacer cara a cara. Y algún día nos vamos a ver con el Señor cara a cara, ¿no es cierto? Así que tenemos que tener eh, esa expectativa de encontrarnos con el Señor cara a cara, y algún día también yo juntarnos otra vez en la iglesia todos juntos cara a cara. Hoy vamos a hacer el estudio bíblico que nos toca a la fecha de hoy, que es estamos estudiando el libro de Daniel. Hoy nos toca el capítulo 8 con la visión del carnero y el macho cabrío. Y entonces, antes de comenzar el estudio, me gustaría tener una oración, así nos introducimos en el tema de hoy. Señor, gracias por este día, gracias por este momento que a través de esta tecnología podemos estar en contacto. Como todos los miércoles vamos a hacer nuestro estudio bíblico. Señor, estamos estudiando el libro del profeta Daniel. Señor Dios, queremos que en este día, a través del estudio de las Escrituras, tú nos enseñes algo nuevo, podamos tomar algo nuevo para nuestras vidas. Así que, Señor, abrimos nuestra mente, nuestro corazón al Espíritu Santo y a lo que el Espíritu quiere decirnos, quiere enseñarnos en este día. Nos ponemos en tus manos para que tú, Señor Dios, nos enseñes algo edificante y que sea de bendición para nosotros. Pedimos por este coronavirus en el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Señor Dios, para que en el nombre de Jesús se detenga, Señor Dios, que estas medidas que están tomando nuestros gobernantes, que los guíes a ellos también, pero que estas medidas, Señor, surtan efectos, empiece a parar toda esta ola de contagios que ya está prácticamente en todos los Estados Unidos. Señor, y no solo Estados Unidos, pedimos por Italia, por España, todos esos países que están sufriendo tanto, todos los países que están sufriendo, clamamos a ti para que esta enfermedad se detenga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas a ti. Amén y amén. Muy bien, quería comenzar con ustedes con la lectura de lo que es la primera sección, Daniel 8 del 1 al 14. Dice, perdón, el profeta Daniel, que durante el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión más, ¿no es cierto? Después de la que ya se me había aparecido, y en esta visión me encontraba en la fortaleza de Susa, era un castillo, un lugar donde había poder militar en la provincia de Elán, de pie junto al río Ulai, y cuando levanté los ojos vi un carnero de 2 cuernos largos de pie junto al río. Uno de los cuernos era más largo que el otro, era una cosa sorprendente esa, a pesar de que le había crecido después. El carnero embestía con todo lo que encontraba a su paso hacia el occidente, el norte y el sur. Nadie podía hacerle frente ni ayudar a sus víctimas. El carnero hacía todo lo que quería y se hizo muy poderoso. Y mientras yo observaba
De pronto apareció un chivo, otro animal, desde el occidente, y atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocó la tierra, iba casi como volando, ¿no es cierto? Qué cosa increíble, sorprendente. Este chivo, que tenía un cuerno enorme entre los ojos, se dirigió hacia el carnero de los dos cuernos que yo había visto parado junto al río y se abalanzó, es decir, se tiró con todo, se furia sobre él. El chivo atacó con violencia al carnero y le dio un golpe que le quebró ambos cuernos y el carnero quedó indefenso y el chivo lo derribó, lo pisoteó. Nadie pudo rescatar al carnero del poder del chivo. El chivo se hizo poderoso, pero cuando alcanzó el máximo de su poder, se quebró el enorme cuerno que tenía y en su lugar crecieron 4 cuernos prominentes que apuntaban hacia los 4 puntos cardinales. Luego fue uno de los cuernos prominentes, salió un cuerno pequeño de cuyo poder creció en gran manera, se extendía hacia el sur y hacia el oriente y hacia el glorioso territorio de Israel. Su poder llegó hasta los cielos, donde atacó al ejército de los cielos y arrojó a tierra a alguno de los seres celestiales, a alguna de las estrellas y los pisoteó. Incluso desafió al comandante del ejército de los cielos, cancelando los sacrificios diarios que le ofrecían al comandante y destruyendo su templo. No se le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión. Así que se detuvieron los sacrificios diarios y la verdad fue derrocada, y el cuerno tuvo éxito en todo lo que hizo. Y entonces oí a 2 seres santos que hablaban entre sí, y uno de ellos preguntó: ¿cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión? ¿Por cuánto tiempo la rebelión que causa la profanación detendrá los sacrificios diarios? ¿Cuánto tiempo pisotearán el templo y al ejército celestial? Y el otro contestó: pasarán 2300 noches y mañanas, después el templo será restaurado. Visión sorprendente, visión impactante que tuvo Daniel. Eh, es interesante destacar 2 o 3 cosas, que algunas yo creo que las mencioné anteriormente, pero que Daniel estaba delante del rey, era su posición estar delante del rey. Y lo interesante es que su ministerio profético era estar delante del rey, era en este caso recibir estas visiones. Y lo interesante es que él recibía estas visiones, pero con estas visiones él había 2 cosas que no podía hacer. La primera era decirle al rey, porque en realidad estaba anticipando el futuro de lo que iba a pasar con el imperio babilónico. Y usted sabe que a veces hay malas noticias, entonces usted sabe que decirle, en ese momento decir una mala noticia a un rey podía costarle la vida a uno. Entonces Daniel definitivamente recibía esta noticia, pero no era para el rey. Aparte que en realidad tampoco él tenía la orden de comunicar esto al rey. Entonces no había tanto problema con ese tema, pero Daniel, uno dice, ¿por qué estaba recibiendo si tampoco su ministerio era esto anunciárselo al pueblo de Israel? ¿Por qué tenía que recibir esta visión? No se la podía decir el rey y tampoco se la comunicaba al rey. Lo que pasa es que Daniel, y esto es mi impresión personal, mis hermanos, recuerde que Daniel estaba en contacto con el rey, estaba en contacto con la mayor autoridad, con el hombre más poderoso del mundo, y un poco era como que Dios quería mostrarle a Daniel, y por supuesto a nosotros también, que la persona más poderosa del mundo es la que conoce todas las cosas, no es la persona que tiene la mayor autoridad terrenal, sino que la mayor autoridad espiritual es la persona más poderosa, y ese es nuestro Dios que está en los cielos. Un poco ese era el propósito de esa revelación para Daniel. Y no solo eso, no solo eso, es interesante que Daniel predicó en el último tiempo, tuvo su ministerio, mejor dicho, en el Nabucodonosor, luego con Belsasar y luego también con Ciro estuvo ahí todo este tiempo. Entonces él no podía darle todas estas predicaciones, o más que predicaciones, estas revelaciones, estos sueños a ellos. Entonces uno dice, ¿por qué Dios le estaba mostrando todos estos elementos del futuro a Daniel? Repito, Dios quería decir 2 cosas. Primero quería decírsele a Daniel algo. Dios quería decirle a Daniel algo
que el que está, el verdadero rey de todo es Él. El verdadero rey de la tierra no era Nabucodonosor, ni Belsasar, ni Ciro, ni todos los que vinieron antes, ni todos los que vinieron después. El verdadero rey era el Señor, el que conoce los destinos de todas las cosas. Pero ¿quiénes eran entonces también los destinatarios de todas esas revelaciones, de todas esas visiones y de todos estos escritos que hizo Daniel aquí en la Escritura? Porque todo esto tenía un propósito. Y quiero decirte algo, los verdaderos destinatarios éramos nosotros. Los verdaderos destinatarios éramos nosotros. Eras tú, mi hermano. Y uno dice, pero ¿por qué? Porque Dios quiere que sepas plenamente, que estés plenamente convencido que Él es el que conoce todas las cosas, que es el que conoce tu futuro. ¿Me entiendes? Él es el que conoce tu futuro. Entonces, si todas estas cosas tienen que guiarnos a un sentido de confianza, a un sentido de tranquilidad en medio de las turbulencias, porque nosotros estamos viviendo tiempos turbulentos, hermanos. Mire, yo tengo 55 años y en 55 años no he vivido yo una pandemia, supe de pandemias, de enfermedades que trascendían fronteras, supe que existían, pero nunca la viví personalmente. Hemos vivido ese privilegio de vivir en un mundo sin pandemias y bueno, tenemos que hacer lo que hacían antes, que eran aislarse hasta que Dios ilumine a alguno de estos científicos y podamos encontrar una medicina. Pero la realidad es esa, mis hermanos, y quiero volver al tema de que cuál era el propósito de estas visiones, es que nosotros éramos los destinatarios. Nosotros somos, tú eres mi hermano el destinatario. Tú tienes que entender que hay algo para tu vida, así como hay un plan para la humanidad, así como describe, ¿no?, estos reinados, lo que pasaban con cada uno de los reyes. Quiero que sepas algo. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, así que si Dios sabe qué le va a pasar a esos reyes, Dios le sabe qué es lo que te va a pasar a ti como rey espiritual que oficia sacrificios espirituales para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese era el propósito, la primera sección. En la segunda sección, mis hermanos, corresponde a los versículos del 15 al 19, donde Daniel explica y dice que mientras él procuraba entender el significado de esta visión, alguien que se parecía a un hombre se paró, frente a mí. Qué interesante, ¿no? Dice alguien que se parecía a un hombre. Y entonces oí una voz humana que exclamaba delante de Riulai: Gabriel, dile a este hombre el significado de la visión. Y entonces, cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me aterroricé tanto que caí rostro en tierra. Ver las cosas celestiales requiere, no sé, decir, yo no sé qué requiere, pero es como uno lee a Juan que dice que también cayó, Daniel dice que también cayó. Las visiones, hermanos, las visiones de Dios deben ser cosas tan tremendas que afectan nuestro físico, nos quitan todas las fuerzas. Y es interesante que tanto Daniel como Juan dice que cuando tenían estas visiones caían con el rostro en tierra. ¿Sabe lo que significaba? Que ni siquiera era tan fuerte la visión que no les quedaban las fuerzas para soportarse con sus manos y caían así, literalmente, con la cara sobre la tierra, es decir, de lo tremendo de las fuerzas que le sacaba el hecho de estar ante una presencia espiritual tan fuerte. Dice que dijo: hijo de hombre, me dijo, debes comprender que los sucesos que has visto en tu visión tienen que ver con el tiempo del fin. Y entonces le dice, mientras él hablaba, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Pero Gabriel con un toque me despertó y me ayudó a ponerme de pie. No solo que lo despertó, sino que tuvo como que levantarlo, como que el mismo ángel al tratar de levantarlo, ¿no?, como que le estaba dando las fuerzas espirituales, ¿no?, para que pueda entrar en esa dinámica espiritual que era estar enfrente del ángel que producía un efecto espiritual sobre la vida de él, que lo hacía caer, pero que al mismo momento el ángel al tocarlo le daba esa fuerza para levantarse, ¿no es cierto?
darle la fuerza espiritual para poder ver y entender. Y entonces dice, me ayudó a ponerme de pie y entonces dijo, estoy aquí para explicarte lo que sucederá después, en el tiempo de la ira. Escúcheme, hay un tiempo de ira de parte de Dios. Lo que has visto pertenece al fin del tiempo y entonces habla del carnero, quien representa, pero no me quiero adelantar a la tercera sección. Quiero decirte algo en esta tarde. En esta visión de futuro, Dios tiene un plan. Ese es el secreto. Dios tiene un plan, Dios tiene algo para tu vida, Dios tiene un propósito en medio de todo esto, en medio de lo que vivimos, en medio de la incertidumbre. Y el propósito de Dios, el propósito número uno, es que en las diferentes circunstancias de la vida, tú puedas ver que Dios sigue sentado, soberano, reinando en su trono, y que Él va a prevalecer sobre todas las cosas. En el principio de la lección hay un versículo que es el versículo clave de la lección, que dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Hay una lucha ya desarrollándose en este momento, mis hermanos, en la humanidad. Hay una lucha espiritual, hay una resistencia espiritual a todo lo que se levanta y que se proclama en nombre de Dios. Hay una lucha espiritual que se está dando en todo momento, que está en este preciso instante. Por eso dice, pelearán contra el Cordero, dice, pero el Cordero los vencerá. En algún momento el poder de Dios se va a manifestar de tal forma que va a ser derrotado el maligno. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, quiero que escuches esto, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Escuchaste bien? Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Llamados es, hemos recibido el llamado del Señor, y después agrega elegidos. ¿Qué significa específicamente, en este momento la palabra elegidos? Que el que es llamado responde al llamado, es consecuente con ese llamado. Entonces uno empieza a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo estaba hablando con una persona y me decía, no, lo que pasa es que la religión, digo, tiene razón, la religión es el significado de la palabra religión, es el esfuerzo humano para religar, de ahí viene la palabra religión, religar al hombre con Dios. Y nosotros tenemos una forma de trabajo o forma de ver las cosas diferente. Lo nuestro es una relación, es la relación que tenemos nosotros, con Cristo Jesús, voluntad de Dios revelada en la Escritura, porque ese es el tema. Nosotros, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros del mundo? Que nosotros tenemos una relación con Cristo Jesús, que su relación, su voluntad está en la palabra de Dios, en la Escritura, y nosotros somos consecuentes, obedecemos lo que dice la Escritura. Ahí uno es donde ve al verdadero cristiano, al verdadero seguidor de Cristo, al que tiene una relación con Cristo, cuando uno se somete voluntariamente a la palabra de Dios y obedece todos esos mandamientos. Por eso él habla de que son llamados. ¿Cómo me doy cuenta que soy llamado? Porque me convierto en un elegido. ¿Cómo me convierto en un elegido? Porque automáticamente tomo la palabra de Dios como la regla de vida, la aplico en todos los órdenes de mi vida, y a partir de ahí entonces me convierto en lo que dice este verso, en fiel. Llamado, elegido y fiel. Ahí es el secreto, y ese es el punto, ¿no? El segundo punto que estamos tratando. Y finalmente nos encontramos con la última sección, los versos 20 al 27, donde acá directamente el profeta recibe de parte del ángel la explicación, donde dice que el carnero con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia.
ya empieza a identificar con los distintos actores de la humanidad. Dice, el carnero con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El chivo peludo representa al rey de Grecia y el cuerno enorme que tiene entre los ojos representa al primer rey del imperio griego. Los cuatro cuernos prominentes que reemplazaron al cuerno enorme indican que el imperio griego se dividirá en cuatro reinos, pero que ninguno de ellos será tan grande como el primero, y al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, qué interesante esto, lo que dice Dios a través de Gabriel a el profeta Daniel, el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga, se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder, provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda, destruirá a líderes poderosos y arrasará con el pueblo santo, será maestro del engaño y se volverá arrogante, destruirá a muchos de golpe, hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado aunque no por un poder humano. Esta visión sobre las 2300 noches y mañanas es verdadera, dice, pero ninguna de estas cosas sucederá sino hasta dentro de mucho tiempo, de modo que mantén esta visión en secreto. Qué interesante, uno cuando escucha una visión quiere escuchar a ver qué es lo que Dios le mostró, qué es lo que Dios le dijo, ¿no es cierto? Pero aquí es todo lo contrario, mantén esto en secreto. Y entonces Daniel, yo quedé abrumado, dice, y estuve enfermo durante varios días. Qué interesante, él recibió una visión de Dios y a diferencia de las personas que, muchos que dicen que reciben una visión de Dios y andan saltando, Daniel dice, estuve enfermo durante varios días y después me levanté y cumplí con mis deberes para con el rey. Sin embargo, la visión, dice, me dejó angustiado y no podía entenderla. El mismo Daniel, a pesar de que vino el mensajero Gabriel, el arcángel Gabriel, como le llaman algunos, le vino a explicar y aún así no le entendió. Y son visiones de Dios. Dios le permitió ver cosas, Dios le permitió interpretarlas. Y acá acabamos de ver cómo Dios le mostraba qué era lo que definitivamente iba a pasar en este futuro, justamente para que él vea que él sabe qué es lo que pasa con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios había pecado, había hecho muchas cosas y estaba pasando y tenía que pasar por una disciplina. Entonces, un poco el propósito era revelarle a Daniel qué era lo que iba a pasar con el pueblo de Dios y por qué estaba pasando con el pueblo de Dios. Dice, era una visión de futuro y se relacionaba con el juicio de Dios a su pueblo debido a su pecado. Eso está específicamente en el verso 19, el tiempo de la ira. Hay un tiempo que Dios se enoja. Yo, perdónenme mis hermanos, pero a veces pienso en este coronavirus y digo, bueno, ¿cuántos elementos de maldad en este momento están cerrados? ¿No es cierto? Uno piensa, ¿cuántos lugares donde se hacen cosas malas, se practicaban pecados, en este momento están cerradas? No estoy diciendo que estoy feliz con esto, te puedo asegurar que no estoy para nada feliz. ¿Y cómo puede ser que un simple microbio que ni siquiera se puede ver con los ojos produce semejante descalabro en medio de todo el mundo, donde todos los científicos alemanes, científicos de Israel, científicos de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Francia, de todos estos países que están tratando de resolver este tema, no pueden pelear contra un simple microbio, ¿no? Y uno se queda pensando, ¿qué será todo esto? ¿No estará Dios detrás de todo esto? No tengo la respuesta a esa pregunta, pero a veces me hace pensar, ¿no? Cómo se paró todo el movimiento de maldad, ¿no? Es interesante y si yo creo que has visto que en muchas ciudades hasta la naturaleza está volviendo, ¿no? Me sorprendió ver en esta ciudad en Italia, en Venecia, ¿no? Donde han vuelto los pájaros a a las calles que son ríos de agua, ¿no es cierto? Que como se está recuperando la capa de ozono que estábamos como humanidad
destruyendo. Mis hermanos, la descripción de todo este futuro, perdónenme, para Daniel, era mostrar que se va a levantar alguien, no contra nosotros, pero que Él va a pelear la batalla por nosotros. Entonces nosotros tenemos que confiar en Él, tenemos que aprender a descansar en Él, tenemos que aprender a leer la Escritura, a incorporar estas cosas a nuestras vidas, a confiar que Dios tiene la última palabra, porque en definitiva en cada visión el que termina interviniendo es Dios. Acá habla de que como que la humanidad se desboca y empieza, ¿no?, el rey a hacer mal, y viene otro rey a hacer mal, y de pronto habla, ¿no?, de esta batalla final, ¿no?, y donde explica que va a frenar todo, que van a pelear, y que finalmente pelearán contra el Cordero, dice, y el Cordero los vencerá. Qué bendición saber que el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el que finalmente va a tomar la victoria sobre todo esto que está mal. Mis hermanos, quiero terminar con esto y terminar con este verso. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Que somos llamados, elegidos y fieles. Puedes decir amén. Señor Dios, en esta tarde te damos gracias porque así como le mostraste a Daniel qué es lo que iba a pasar en la historia de la humanidad, Señor Dios, que finalmente tú eres el que tiene la palabra final en todas las cosas, tú tienes la palabra final en nuestras vidas, tú tienes la palabra final en nuestros hogares, tú tienes la palabra final en nuestros trabajos, tú tienes la palabra final en esta pandemia, Señor Dios. Así que nosotros, como Daniel, recibimos, por así decirlo, esta palabra, Señor, este estudio, esta enseñanza, Señor Dios. Y el mismo Daniel, a pesar de que vio en primera persona y a pesar que Gabriel vino a explicarle, y se aún así quedó sin entender, Señor, nosotros hay muchas cosas que todavía no entendemos, pero sí aprendemos o aprendimos algo. Que tú controlas todas las cosas, que tú sabes todas las cosas y que tú vas a tener la victoria final, Señor Dios, y por eso te agradecemos en este día el saber que tenemos esa victoria de cuidarnos, Señor Dios, y que nosotros tenemos que ser fieles. El que persevere y sea fiel, ese se salvará, dice el libro del Apocalipsis, y nosotros somos de esos que vamos a perseverar. Señor, recibimos esta palabra, esta enseñanza en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Les mando un saludo grande a todos ustedes y también de parte de mi familia, Adriana. Dios les bendiga.